Era un lunes de noviembre de 2014, un día que prometía ser como cualquier otro en la soleada California. Los empleados de Sony Pictures Entertainment, con sus tazas de café en mano y la energía matutina, llegaron a la oficina, listos para sumergirse en el mundo del cine y la televisión. Pero al encender sus ordenadores, se encontraron con una imagen aterradora. Sus pantallas habían sido tomadas por un esqueleto rojo, amenazante, con una mirada penetrante. Un mensaje escalofriante acompañaba la imagen: Guardians of Peace. La tranquilidad del inicio de semana se había roto en 1000 pedazos. El brillo y el glamour de Hollywood, que siempre parecían invencibles, se desvanecieron en segundos, como un espejismo en el desierto. La empresa, un gigante del entretenimiento, estaba paralizada, sus operaciones detenidas abruptamente. El caos se apoderó de los pasillos. Los sistemas informáticos, el corazón de la compañía, cayeron estrepitosamente, dejando a todos a oscuras en el mundo digital. De repente, la tecnología punta se volvió inútil, obligando a todos a desempolvar el papel y el bolígrafo, herramientas olvidadas en la era digital. La ironía era palpable. Pero lo peor estaba por venir. Pronto, la mayor filtración de datos corporativos de la historia salió a la luz, revelando secretos que Sony Pictures nunca imaginó que verían la luz del día. Correos privados, llenos de confidencias y estrategias internas, guiones inéditos de películas que prometían ser grandes éxitos, datos personales sensibles y los salarios de empleados, desde los becarios hasta los actores más famosos, todo expuesto sin piedad. La intimidad de la empresa, sus secretos más profundos, quedaron expuestos al mundo, convirtiéndose en pasto de la prensa y la curiosidad pública. El ataque no era solo un problema técnico, una simple intrusión en los sistemas informáticos. Era un acto personal y con profundas implicaciones geopolíticas que trascendía las fronteras de Hollywood. El FBI, la principal agencia de investigación de Estados Unidos, la Casa Blanca, el símbolo del poder estadounidense, y Corea del Norte, un país envuelto en misterio y controversia, entraron en escena, complicando aún más la situación. Una comedia de Hollywood, una simple película destinada a entretener, había provocado una crisis internacional de proporciones inesperadas. El caso demostró, de manera contundente, que unas simples líneas de código, escritas por manos invisibles, podían silenciar a toda una industria, paralizar su producción y desafiar a una superpotencia, poniendo en jaque las relaciones internacionales. Nos enseñó, de la manera más dura, que las nuevas armas del siglo XXI no son misiles ni bombas, sino vulnerabilidades digitales, fallos en el sistema que pueden ser explotados con consecuencias devastadoras. El ataque a Sony fue un punto de inflexión, un antes y un después en la historia de la ciberseguridad. Cuestionó los límites de la libertad de expresión en la era digital y puso en tela de juicio la seguridad de todos, desde las grandes corporaciones hasta los ciudadanos de a pie. ¿Podía un grupo de hackers, escondidos en las sombras del ciberespacio, decidir qué películas veríamos, qué historias se contarían y cuáles serían silenciadas? La respuesta a esta pregunta cambiaría para siempre las reglas del juego en Hollywood y en el mundo. Bienvenidos al hack del cibernauta, y estos son los expedientes del hacking. Todo comenzó con una comedia, The Interview, protagonizada por Seth Rogen y James Franco. La trama: dos periodistas reclutados por la CIA para asesinar a Kim Jong-un. Para Corea del Norte, la sátira era una agresión intolerable. El régimen amenazó con represalias si la película se estrenaba. Sony quedó atrapada entre la libertad creativa y la seguridad de su gente. El debate se encendió. ¿Hasta dónde llega el derecho a la sátira cuando el objeto de la burla tiene armas nucleares? Lo que empezó como una broma se convirtió en un dilema geopolítico y digital. El 24 de noviembre, la fecha marcada en rojo en el calendario de Sony, el día en que la pesadilla digital se hizo real. Los hackers no se anduvieron con rodeos. Desataron una inundación de información, filtrando terabytes de datos confidenciales al mundo exterior. Era una brecha de seguridad de proporciones épicas. Películas inéditas que prometían ser grandes éxitos de taquilla, correos electrónicos privados que revelaban secretos íntimos, salarios de los empleados expuestos sin pudor y datos personales de miles de individuos inundaron la Internet, creando un caos sin precedentes. Conversaciones racistas que avergonzaban a la compañía, brechas salariales alarmantes que evidenciaban la desigualdad,
y opiniones brutales sobre estrellas de Hollywood, vertidas en correos electrónicos sin filtro, salieron a la luz, desatando una tormenta mediática. La reputación de ejecutivos y actores quedó destrozada, sus carreras pendiendo de un hilo. Sony quedó digitalmente ciega, paralizada ante la magnitud del ataque. Los empleados, desesperados por comunicarse, recurrieron a BlackBerrys personales y cuentas de Gmail no corporativas. El malware no solo robó información valiosa, sino que también destruyó datos cruciales, dejando ordenadores inservibles y sumiendo a la empresa en un caos operativo. El objetivo era claro: no solo aniquilar la infraestructura digital, sino también humillar públicamente a la compañía. El pánico y la paranoia se apoderaron de la empresa, sembrando la desconfianza entre los empleados. Los hackers demostraron con creces que la verdad incómoda revelada en un simple correo electrónico podía ser un arma devastadora en la era digital. A medida que se acercaba la fecha de estreno de The Interview, una sensación palpable de inquietud comenzó a apoderarse de la industria del entretenimiento. La película ya había generado controversia, pero pronto las amenazas pasaron de ser simples palabras a convertirse en algo físico, tangible y profundamente inquietante. El grupo anónimo que se atribuyó el hackeo a Sony Pictures dejó claro que no estaban bromeando. En un movimiento escalofriante, los hackers evocaron el espectro del 11 de septiembre, trazando un paralelismo directo entre el estreno de la película y los devastadores ataques en suelo estadounidense. Emitieron una advertencia contundente al público, instándolos a evitar los cines que proyectaran The Interview y amenazando con violencia a cualquiera que se atreviera a verla. Ante amenazas tan explícitas y creíbles, las principales cadenas de cines, responsables de la mayoría de las pantallas en el país, tomaron una difícil decisión: se negaron a proyectar la película. Sin grandes salas dispuestas a exhibirla, Sony Pictures tomó la decisión sin precedentes de cancelar por completo el estreno en cines. En ese momento, parecía que los hackers habían logrado una victoria significativa, dictando efectivamente la programación de Hollywood y sentando un peligroso precedente para futuros proyectos creativos. La decisión de retirar la película fue vista ampliamente como una capitulación, una rendición ante el terrorismo digital que amenazaba los cimientos mismos de la libertad de expresión. Sin embargo, bajo una inmensa presión pública y política, Sony dio marcha atrás y lanzó la película en línea y en un número limitado de cines independientes dispuestos a asumir el riesgo. Aunque The Interview finalmente vio la luz, llegando al público a través de canales alternativos, el daño, tanto a la reputación de Sony como a la sensación de seguridad de la industria, ya estaba hecho. El miedo infundido por los hackers silenció efectivamente a una parte significativa de la industria, creando un efecto paralizante sobre la expresión creativa. Un grupo anónimo, operando desde las sombras de Internet, cambió fundamentalmente el modelo establecido de distribución en Hollywood, demostrando la vulnerabilidad incluso de las instituciones más poderosas ante las amenazas cibernéticas. El incidente sirvió como un recordatorio contundente de que la libertad creativa, piedra angular de la industria del entretenimiento, podía ser mucho más frágil y susceptible a presiones externas de lo que nadie había imaginado. Todas las miradas apuntaron a Corea del Norte. El FBI lideró la investigación, rastreando el malware hasta Pyongyang. Similitudes técnicas y direcciones IP reforzaron la acusación. Obama respaldó la conclusión y prometió represalias. Corea del Norte negó todo, y surgieron teorías alternativas. ¿Fue un empleado descontento? ¿Un grupo de hacktivistas? Sin embargo, más pruebas internacionales apuntaron a la Unidad 180, la división de ciberguerra norcoreana. El caso Sony marcó la primera vez que un ciberataque destructivo fue atribuido públicamente a un Estado. La ciberguerra ya no era ciencia ficción. Hollywood se convirtió en campo de batalla geopolítico. El ataque a Sony abrió un debate global. ¿Puede un gobierno extranjero censurar una obra de arte con amenazas digitales? La cancelación de The Interview sentó un peligroso precedente. El miedo a represalias digitales se convirtió en una nueva forma de censura. Los estudios comenzaron a autocensurarse para evitar ser el próximo objetivo. El caso obligó a gobiernos y empresas a tomarse la ciberseguridad como un asunto de seguridad nacional. El ciberespacio se consolidó como un nuevo dominio de conflicto. La libertad de expresión y la seguridad digital quedaron más entrelazadas que nunca.
Tras el ataque, nada volvió a ser igual. Sony demostró que ningún objetivo es intocable. La ciberseguridad se volvió prioridad global. El ciberespacio se oficializó como campo de batalla entre naciones. Las filtraciones de datos plantearon dilemas éticos sobre privacidad y periodismo. La industria del entretenimiento aprendió que sus creaciones pueden tener repercusiones globales. El miedo a la censura digital persiste. ¿Cuántas ideas se han autocensurado desde entonces? El ataque fue más que piratería. Fue un golpe a la libertad de creación. Y aunque Hollywood siguió adelante, la herida digital permanece abierta. Gracias por ver este episodio de Los Expedientes del Hacking. No olvides darle me gusta y suscribirte al Hack del Cibernauta para más historias como esta. Nos vemos en un próximo video.